Ayer fue otro día intenso. Justo al final del programa contamos el tema que el Tesoro, anunció Pablo Quirno, secretario Pablo de Finanzas, Quirno en sus que redes. claro, que el Tesoro empezaría a intervenir en el mercado. Todo el mundo lo leyó de la manera correcta, que es que el Tesoro va a empezar a vender dólares. Lo hizo ayer para darle liquidez y asegurar el normal funcionamiento del mercado cambiario. Vamos a charlar de todo esto con un gran experto, alguien que también ha pasado por el Fondo Monetario. Hoy es economista jefe de Max Capital, que es Alejo Costa, y sabe un montón de todos estos temas. Alejo, un placer. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, ¿cómo están? Bueno, bien, bien. Alejo, contame, a ver, ¿cómo viste lo que definió ayer el gobierno, lo que puso sobre la mesa? Ayer efectivamente hubo intervención. Algunos hablan de 140 millones de dólares que se habrían vendido. ¿Vos tenés corroborada esa cifra? La sensación que había de las operaciones que uno iba viendo en el minuto a minuto, si querés, es que era un monto entre 100 y 150 millones de dólares. Eso es lo que parecía. Arriba de 100 paritos seguro. Sí, de hecho, en un momento había una cantidad de órdenes de venta cargadas que eran inusualmente altas y todas en el mismo nivel. Y en ese momento todos dijimos, debe ser el Tesoro, y a los 5 minutos salió el mensaje de Quirno. Ah, eh, está que bien. básicamente corroboraba eso. Cuando Y ya se sí, veía en la pantalla órdenes muy grandes y che, esto ya no es uno más del mercado, sino que es alguien que tiene más espalda, digamos. sí, porque justamente alguien en el sector privado no pondría posturas de venta de esa manera, Mm, porque buscás vender al precio más alto posible. Entonces claro. se empezaba a notar, y creo que fue sano que fueran transparentes y que lo anunciaran. Seguramente también es algo que vos mencionabas, mi rol en mi época en el FMI. El FMI es muy pro transparencia, y no me sorprendería que el propio FMI haya dicho, bueno, si van a hacer esto, anúncienlo y sean transparentes. Claro, exacto. O sea, esto vos decís que están charlado con el fondo y que yo creo que también comunicarlo, pues viste, esto es así, a ver si está bien o no tanto lo que digo. Cuando el Tesoro compra dólares, no le conviene anunciarlo. Porque, ¿para qué te voy a decir que compro dólares si sabés que el precio va para arriba? Que es lo que no quiere tanto el gobierno. Entonces, cuando se compraron dólares, medio que lo escondían. Cuando vos vendés dólares, sí querés que se entere al final todo el mundo. Pues sí, che, mirá que estoy yo, mirá que hay alguien que tiene acá espalda. No me van a venir a correr así nomás. Entonces, vos querés que todo el mercado se entere que estás dispuesto a vender para que algunos digan, che, mejor no correrlo el gobierno en este momento. Por ahí mejor hacer tasa. Yo lo veo por ahí, digamos, como que es razonable que se haya explicitado. Esa es la lógica usual del FMI, no necesariamente es la lógica del gobierno, que el gobierno creo que muchas veces disfruta de la discrecionalidad para tomar decisiones, porque también el riesgo que corres ahí es que si de golpe un día ya no estás, Ah, porque tu capacidad de fuego es limitada, mm, también el mercado dice, bueno, ya no está eso y ya no está esa postura vendedora, y pago lo que sea. Entonces, es un arma a doble filo. Las intervenciones, creo que si uno las toma como algo temporario, uno las puede entender en términos de política económica. Creo que el FMI un poco tiene esa postura. Si las tomas como algo que es necesario para sostener el nivel del tipo de cambio indefinidamente en ese nivel, no tienen sentido. Y el FMI, al final del día, vos hablabas y correctamente lo decías, al final del día los depósitos en dólares del Tesoro son parte de las reservas netas. mm, Desde la perspectiva del FMI estás usando reservas netas para intervenir. mm, No es algo que el fondo en general apoye. En sí, general el fondo es pro no intervención. mm, mm, Pero bueno, hay una lógica política de fondo, que es que las elecciones se te venían encima, y la manera en la cual lo leemos nosotros, y se lo veníamos diciendo a los clientes, es la tasa de interés como instrumento para bajar el tipo de cambio. Y en cierta manera te pasa lo mismo con el mercado futuro. A medida que vos te vas acercando al evento, y cada día es menos efectiva. Si sí, yo te sí. digo que mañana el tipo de cambio puede saltar, ¿qué tasa me tenés que pagar? Es infinita. Bueno, lo dijo Milei esto lo expresó muy bien Milei, viste que en eso es muy bueno, porque por algo fue columnista de televisión y llegó a ser presidente. Por Él dijo, supuesto. te estás comprando el boleto para el Arca de Noé, ¿cuánto vale el boleto para subirte al Arca de Noé? No, o sea, no hay precio, como la publicidad de la tarjeta, ¿viste? No hay precio. ¿Cuánto vale subirme al Arca de Noé en medio del diluvio? No El, no tiene precio. Entonces, digamos, poner tasa
cuando vos querés comprarte el boleto del Arca de Noé, que son dólares, poneme la tasa al 1500%, yo los dólares me los compro igual. Sí, Si vos en crees un que viene punto el la diluvio. tasa, claro, ya la tasa ya no es efectiva como instrumento a medida que vos te acercás justamente al evento. Y no te queda otra que si querés sostener el tipo, vos tenés dos opciones, o lo dejás ir el tipo de cambio y que se limpie a un nivel más alto hasta que en un punto la gente dice, ok, hasta acá me parece que tiene sentido dado los riesgos electorales, o salís a, de alguna manera, ponerle un techo en lo posible, o dar una señal en esa dirección, básicamente interviniendo directamente en el spot, que es lo que terminaron haciendo. Sí, sí. ¿Vos pensás que, digamos, en los próximos días esto se puede estabilizar o que van a continuar? Faltan 3 días hábiles para el domingo. Parece raro que esto se vaya a calmar, ¿no? En estos 3 días. Difícil. No, realmente lo que te puede hacer calmar esto es el resultado del propio domingo, pero hasta ese día, ahora la señal que le estás dando al inversor que estaba comprando ahí afuera, que había alguien que estaba dispuesto a pagar 1.380 y ahora le decís en 1.360 te vendo, bueno, ese tipo ahora tiene más interés en comprar que antes. Sí. Entonces, este Claro, tipo de más intervenciones... regalado todavía, ¿viste? Más regalado todo. Si pensaba que Y estaba sí, barato a 1380, a 1360, dame todo. básicamente, entonces es difícil calmarlos. Acá, si querés, el escenario exitoso es el escenario en el cual solamente con, no sé, 100 millones de dólares por día lográs sostenerlo y después te va bien el domingo y el domingo ante una buena elección el tipo de cambio tiene menos presión y decís, bueno, al final del día terminé vendiéndole un precio alto, después bajó y hice negocio como del lado del tesoro. Pero bueno, es condicional al resultado del domingo. La realidad es que el mercado empezó a incorporar quizás una lección un poco peor, y eso es lo que se empezó a ver en los precios, no solo el tipo de cambio, también pasa lo mismo con los bonos en dólares, con los bonos en pesos, todo empezó a reflejar que el escenario electoral del domingo sea un poquitito peor. Sí. Bueno, ahora ahí está la disyuntiva, si es un poco peor o mejor de lo que espera el mercado. Sí, mucha data, ¿no? Porque hay encuestas para todos los gustos, estamos como el día de hoy, en la neblina, no vemos nada. Es difícil divisar qué va a pasar el domingo. Terrible, tenés no solamente encuestas que están por todos lados, sino también las dudas usuales, por lo menos desde 2019 en adelante, con las encuestas, con el método, con la poca confiabilidad que tienen. Y el mercado creo que por eso también se empezó a comportar así, porque si vos mirás la encuesta promedio, no es tan mala para el gobierno. Es una encuesta en la cual te diría que está entre más y -2, lo cual sería un resultado para la provincia de Buenos Aires muy El bueno promedio para el sí, gobierno. claro, el promedio sí. Después tenés los que va para el costado, ¿no? El que te dice gana por 10 puntos la Libertad Avanza y otro que dice pierde por 10 puntos la Libertad Exacto, Avanza. Pero el exactamente. promedio da ahí menos de 5, una diferencia menor a 5, promedio. Exactamente. Y si yo te dije, en los cálculos que hacemos nosotros de qué es lo que está en los precios, te diría que lo que está es que pierden por 4 o 5 puntos. Eso es lo que parece que reflejan los precios. Y como vos bien decías recién, el promedio parece mejor que eso. Pero bueno, el promedio de un montón de cosas en las cuales nadie confía es un promedio en el cual tampoco confías. Sí, total. La gran pregunta acá es si esto realmente, suponete que sale -4, -5 el gobierno, ¿no? O lo que es la Libertad Avanza de la provincia. La pregunta es si esto se calma el lunes, ¿no? Porque ¿cuántos días va a vender el Tesoro de a 100, 150 millones? Se suponía que habíamos ido al sistema de bandas y salimos de el control cambiario justamente para que no ocurra esto, para no defender un tipo de cambio y perder reservas todos los días defendiendo un tipo de cambio que no es. Entonces, uno dice, bueno, esto debería ser transitorio, porque ¿para qué fuimos a este esquema si no? El esquema de bandas, en teoría, esto lo hemos hablado en el pasado en algunos de tus programas, justamente ese tenía el rol de contener esa volatilidad porque vos sabías que en el techo iba a estar el Banco Central. La realidad es que creo que el mercado de lo que duda es que en un resultado electoral malo, que de nuevo no es lo que está en las encuestas, no es lo que esperamos, pero empezó a tenerle miedo a ese escenario el mercado, que en un escenario electoral malo vos no sostengas las bandas, sino que las tengas que abandonar, lo cual, digamos, hay que ser también honesto, que esto va más allá de la propia política del gobierno actual, y no tiene nada, y en parte no es responsabilidad de ellos. Si vos lo que tenés enfrente es un partido que tradicionalmente ha sido expansivo en lo monetario, que ha financiado al fisco, y yo te digo, mira, en 2 años quizás vuelve eso.
Bueno, obviamente eso te tiene que poner presión sobre hoy, sobre el tipo de cambio hoy. Es inevitable. Sí. O sea, vos le asignás al riesgo Cuca un factor importante. Yo también, ¿eh? Para mí también, pero vos le asignás un peso importante en esta Yo incertidumbre y esta cobertura. lo que digo es que obviamente tiene un rol, no es lo único, tiene un rol y lo que te genera es que si vos verdaderamente tuvieras una elección muy buena del peronismo, lo cual de nuevo, como te decía, no es el escenario base porque el peronismo luce muy debilitado, pero si tuvieras una elección muy buena del peronismo, es muy difícil sostener una banda que por elección del gobierno, creo que todos estamos de acuerdo en que si uno piensa en un escenario con vuelta del peronismo, el techo de la banda es bajo, porque es un techo de la banda que a casi 1.500 hoy, pensá que en la época de Guzmán, ministro, a precios de hoy llegó a 3.000 el tipo de cambio. Tremendo. Entonces, Que cuando con el dólar esa estaba, referencia, cuando pasó de 60 a 180, digamos. claro, Mm. a precios de hoy sería un 3.000. Los 180 son los 3.000 de hoy. Exactamente, Sí. entonces, si lo pensás de esa manera, decís, bueno, 1.500 es un techo que con ese riesgo electoral luce bajo. El propio FMI pensaría, si ese riesgo electoral existe, yo no puedo dejar que vendas todas las reservas netas a ese precio. Claro. Entonces Sí. tendría sentido Uno, que la uno, banda... uno, uno pierde referencia, ¿viste? Porque el dólar a 1.400, que dice, que no puede llegar a 1.400. Hace un año estaba, en julio del año pasado, junio, llegó a 1.500. O sea, el tipo de Bueno, cambio ese es un buen está punto. abajo de hace un año. Totalmente. Y el propio gobierno a veces hace énfasis en eso, pero cuando uno los escucha realmente pensás, ¿era tan grave que el tipo de cambio se fuera a 1.450? La verdad que no. Que era un tipo de cambio sensato, por lo menos en términos reales, era hasta un éxito, te diría. Entonces quizás el gobierno ha pecado de ambicioso con la cuestión del tipo de cambio y eso también está, es no solamente el riesgo electoral, es el hecho de que el gobierno ha pecado de ambicioso en querer un tipo de cambio bajo sí o sí, quizás por una cuestión electoral, quizás ellos dicen que no hay pass-through, pero me parece que el pass-through es una realidad en todo el mundo, más o menos, Sí, sí. y algo ibas a tener de traslado a precios, y bueno, en la previa electoral decir, mirá, yo podría sostener un tipo de cambio más bajo si me va muy bien en las elecciones, si gano por 10 puntos. Y efectivamente probablemente tengan razón, pero el mercado hoy no está seguro de que vayan a ganar por 10 puntos en octubre. Sí, Y sí, ahí está la duda. aparte para octubre falta un montón, ¿no? O sea, es un mes y medio Muchísimo. larguísimo. Digamos, lo más preocupante es eso, si no hay un buen resultado el domingo, y el mes y medio hasta las elecciones, te vas a tener que, viste, yo creo que las bandas no aguantan. Si no hay un resultado razonable el domingo, y no hay techo que te aguante, para mí, porque va a haber bastante histeria. Sí, por eso, ahí creo que la discusión es que es un resultado razonable y como te decía, me parece que si vos perdés si el gobierno pierde por 5, 6 puntos o menos que eso, bueno, ahí el esquema actual es sostenible. Si vos tenés una elección muy mala en la cual, suponete, perdés por 10 puntos en la provincia de Buenos Aires, y con todas las salvedades del caso, y si querés lo discutimos, pero creo que es esa señal de 10 puntos perdiendo y sí, te hace difícil sostener el esquema cambiario actual, solamente lo sostenés extendiendo las intervenciones y manteniendo un nivel de tasas muy, muy alto que, como decíamos, en algún punto digamos, es insuficiente. La cuestión acá llamativa quizás es que esta es una elección local. O sea, No, el está gobierno claro que podría... no se juega nada en esta elección, eso Claro, está clarísimo, claro. exacto. El gobierno podría bajarle el precio a esto, ¿eh? Podría tratar de decir, mirá, sí, perdimos por 8 puntos, pero la realidad es que en realidad esto es gracias porque los intendentes peronistas Sí. traccionan y la gente estaba eligiendo eso. Es local la elección. No, eso está clarísimo, sí. Estamos hablando con Alejo Costa, economista jefe de Max Capital. Hay algunas voces, Alejo, que dicen lo siguiente. Seguramente vos las habrás escuchado, no le voy a poner nombre y apellido. Dice, este esquema no va más, el gobierno hizo un desastre, y sugieren como que, bueno, si esto no camina, vamos al cepo de vuelta. Se apuraron. Tiene que volver todo para atrás, y bueno, no estamos para flotar, no estamos para libertad cambiaria, estamos, viste, fue apresurado y bueno, salió mal. Esto es posible, digamos, para mí sería un retroceso gigantesco, ¿no? Volver al cepo. No, para mí también sería terrible y creo que el gobierno no comparte eso, por suerte. Para mí el cepo es una atrocidad que debería ser ilegal en Argentina, debería ser inconstitucional. No, me parece que ha sido
la cantidad de problemas y distorsiones que genera el cepo son terribles, y si justamente estuviera prohibido, sería todo muchísimo más fácil y al no estar Claro, permitido para pues, futuros porque todo el gobiernos. tiempo pensás que lo van a poder reinstalar. Exacto. Y el cepo, creo que, hay veces que la gente no lo entiende bien. Por construcción te genera que lo que sea el tipo de cambio libre siempre va a estar arriba del oficial y te genera una brecha por naturaleza de las restricciones. Entonces, siempre es un problema porque desde el lado del tipo de cambio financiero, si vos sabes que en el futuro puede haber cepo, inevitablemente el tipo de cambio de hoy tiene que ser más alto. Entonces, constantemente te genera un problema hoy, esa posibilidad. Yo creo que el gobierno actual y particularmente el presidente, y vos sabés, yo soy egresado de la Universidad de Chicago, con lo cual creo verdaderamente en los mercados, creo en el poder de los mercados, y jamás podría pensar en que la solución es que vuelva al cepo. Bueno, Acá la solución. sí, en todo caso, Alejo, creo que se está pensando en lo contrario, que en algún momento se salga del esquema de bandas y dar libertad un poco más general, ¿no? Y bueno, que el mercado se acomode, etcétera. Por ahora les está costando, es cierto que hay un ruido electoral y todo, pero por ahora les ha costado esto. Tampoco se puede pedir tanto de la noche a la mañana, ¿viste? En el equipo económico te dicen, ¿qué expectativas hay con nosotros? Porque de repente le piden al gobierno que haga la reforma laboral, la reforma impositiva, que arregle con las provincias el tema de impuestos, pero hace 40 años que estamos, ¿viste? Con estos bolonqui. En un año el gobierno te va a solucionar todo, un gobierno débil además. O sea, creo que se le pide demasiado en algún punto a esta administración. Esa es mi sensación. A ver, sin dudas, a veces uno del lado de ser analista hace una ligera crítica al gobierno, hay que ser honesto en que lo que ha ocurrido es un milagro. Como decíamos antes, que el tipo de cambio hoy esté en 1360, pero por más que estuviera en 1500, igual sería un resultado fantástico teniendo en cuenta de dónde venían. Y el hecho de que la inflación esté abajo de 2 puntos también es un resultado fantástico. Entonces, el gobierno enfrenta limitantes que van más allá de su capacidad de ejecutar política monetaria o fiscal. Y en buena manera están relacionados con lo que decíamos, con la expectativa del futuro, que en economía y en los mercados es gran parte de lo que están los precios y lo que reflejan cosas como el tipo de cambio o los bonos. Entonces, y encima, como vos decías, con un limitante político en que llegaron prácticamente sin diputados, sin senadores propios. Es muy difícil, muy difícil. Entonces, en un punto hay que aceptar la realidad y como te decía, creo que lo lógico acá sería que hacia adelante vayas una flotación, si es necesario, en el cual cada vez das más libertad, no menos, y eventualmente creo que la gente va a entender que, y ojo, creo que Milei, como vos decías, es un comunicador fantástico, y suponete que la elección va mal. Yo me imagino que lo que va a decir Milei es, bueno, acá ven el reflejo de ese riesgo electoral. Sí, Si el sí. tipo de Está bien, lo que termina decía Macri, saltando. ¿no? Lo que decía Macri. Cuando perdió estaba enojado. Decía, bueno, ven, lo votaron a Alberto Fernández, subió, voló el dólar, el riesgo país se fue a las nubes. Y bueno, ustedes votaron eso. ¿Se acuerdan, no? Macri muy enojado Enojado. después de la PASO. Muy contrariado, o sea, con un gesto muy. Se le notaba en la cara a Macri en ese momento. Pero Sí, bueno. Montón. a ver, tenía razón, Hmm. quizás la manera en la que lo comunicó en ese momento, obviamente, un momento de desesperación fue dura. Milei es un gran comunicador, entonces tiene un gran activo ahí el gobierno en Milei. Obviamente no querés que ocurra eso, no es lo que está en las encuestas, no es el escenario base en general de nadie que se dé ese escenario, pero tampoco se puede descartar y hemos visto sorpresas en el pasado en Argentina. Sí, sí. No, por eso, uno tiene que estar preparado para todo acá, porque, incluso en las elecciones en otros países de la región hubo muchas sorpresas, a eso voy. O sea, batacazos hay por todos lados, porque está cada Sí, vez más difícil predecir. batacazos o también lo que se da es que son elecciones particulares. Fíjate la de Ecuador con Noboa. Por Es eso. una elección en la cual termina ganando en la segunda vuelta, pero en la previa hubo muchísimo nerviosismo porque algunas encuestas lo daban prácticamente empatado. Entonces también tenés eso, que al ser una elección de medio término, le estamos asignando demasiado peso a una elección de medio término. Imagínate Sí. encima una local en PBA. Esto no define, a ver, quizás estamos ante un escenario donde si hoy fuera de nuevo la segunda vuelta de 2023, el resultado sería el mismo, tranquilamente, y así todo, vamos a una elección de medio término y termina empatada. Puede pasar, porque el peronismo ha tenido un piso alto en el pasado. A lo que voy es,
quizás la elección de medio término no es tan buena señal como creemos de qué va a pasar hacia adelante en 2 años, y quizás Milei sigue siendo un tipo que en el mano a mano con el peronismo sería muy popular. Correcto. Entonces nos apuramos muchísimo realmente. Sí. Creemos ver en la elección de medio término un plebiscito sobre la gestión del gobierno, y la realidad es que no es tan así. Alejo, la última te hago. La actividad económica viene poco para atrás, y la pregunta que te quiero hacer es, digamos, después de la elección, después de todo, ¿hay posibilidad de que esto recupere? Porque el escenario no es malo, digamos, hay mucho ingreso de dólares del campo, se espera más balanza energética, se esperan más dólares de la minería, no pinta tan mal el 2026. Pero bueno, hay que llegar con cierta tranquilidad. Claro, a ver, si vos tenés una elección como sugieren las encuestas, y como te decía, que es que Milei sigue siendo un tipo popular, que la gente todavía apoya ciertas reformas, si la elección te sugiere eso, que es, si querés, lo que creíamos hasta hace 3, 4 meses, y yo personalmente lo sigo creyendo, la actividad va a continuar un poco con la dinámica que te traía hasta enero, febrero. Es una dinámica heterogénea, en la cual hay sectores que le va a ir muy bien y que van a seguir creciendo. El energético vas a seguir viendo inversión, en el agro vas a seguir viendo inversión, en la minería vas a seguir viendo inversión, la construcción en parte debería recuperarse un poco, pero donde tenés sectores que por naturaleza del nuevo esquema económico, de una manera yo creo eficiente, pero que obviamente te genera fricciones, bueno, no les va a ir tan bien. El sector textil tiene más competencia externa, no le va a ir tan bien. La construcción con la infraestructura medio parada va a seguir un poco planchada. El comercio minorista le va a costar. Hay sectores que sufren las fricciones de un cambio de esquema. Sí, entonces, eso es inevitable. Inevitable incluso si te va bien en la elección. Es parte de la naturaleza del esquema. Viste, la pregunta del millón cada vez que me llaman en algún otro programa es, bueno, ¿y qué pasa con el consumo? ¿Cuándo recupera el consumo? Y es difícil explicar por qué el consumo sigue sin recuperar, aun cuando hay número de economía bueno, baja la inflación, ¿viste? Pero el consumo masivo sigue sin repuntar. Bueno, estamos ante otro esquema económico, claro, que evidentemente no le da énfasis, o como antes el plan platita, pongo plata en el bolsillo, va por otro lado la cosa. Entonces necesitas más inversiones, totalmente, necesitas otras cuestiones para que el consumo repunte de manera más sólida. Es que el consumo vos lo mirás y el gobierno esto lo muestra. El consumo de heladeras, de durables, subió. Lo que te está bajando es lo otro. Bueno, ¿por qué? Porque tenés un tema de precios relativos, y porque ahora donde se está abriendo la economía es en eso, en los transables. Hoy por hoy querés comprar un auto importado, lo podés comprar. Hace 3 años no podías. Bueno, obviamente hay una especie de demanda que estuvo reprimida durante años y que ahora se abre. Vas a tener más demanda en esta dirección. Alejo, gran abrazo, te agradezco mucho, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes, Pablo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Alejo Costa, el economista jefe de Max Capital, interesante, aparte un tipo de mucho expertise, muchos años de mercado, también ha trabajado en el Fondo Monetario, así que la vio de los dos lados, muy interesante escucharlo. Pablo y a la bolsa, para lucirse en su próxima reunión de negocios.